Muy bien, nos acompaña esta noche el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Bienvenido, doctor Álvarez. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado por la invitación. Hay una demanda constitucional desde algunos grupos de congresistas en el tema de las AFPs. Es decir, el gobierno propuso unas modificaciones para la ley de AFPs y esas modificaciones se votaron rápidamente en una comisión del Congreso y la ley se aprobó por un voto. Entonces, los parlamentarios han ido al Tribunal Constitucional y han dicho no guarda rigor con la Constitución estas modificatorias. ¿Cuándo vamos a tener la respuesta, el fallo del Tribunal Constitucional sobre este tema? Estamos todavía a la espera de que sea contestada la demanda y luego sea convocada la audiencia pública y podamos tener de ambas partes la línea argumental. Ahora, se trata de una demanda compleja porque son varios los elementos que están en tela de juicio. Desde que no haya pasado por la Comisión de Economía del Congreso hasta aspectos puntuales que tienen que ver con contenidos netamente económicos. Entonces el tribunal tendrá que evaluar cuáles son los aspectos constitucionales relevantes y sobre eso tratar de pronunciarse. Calculo yo que tratándose de un tema técnico y complejo, no puede uno apurarse y van a tener que pasar algunos meses. Muy bien, pero digamos, el tribunal está abocado al estudio de este tema, porque este tema involucra a alrededor de 5 millones de personas que tenemos nuestros ahorros para nuestra jubilación en las AFPs. Está abocado, aunque a la espera de los argumentos de la vista de la causa, de la audiencia pública. En Constitución Económica, desde el pleno anterior ya el tribunal ha señalado con mucha claridad de que el sistema económico existe básicamente para brindar la satisfacción de las necesidades a las personas de a pie. Las AFP lo que hacen es tratar de garantizar la vejez digna a la inmensa mayoría de las clases medias. Por tanto, es un tema sumamente sensible para los magistrados del Tribunal Constitucional tratar de preservar la calidad de vida y sobre todo una vejez digna, más aún tratándose de un derecho de propiedad, por cuanto al final de cuentas los aportes son individuales y corresponden al derecho de propiedad de cada una de las personas. Ahora, hoy día mismo el congresista Jaime Delgado, que es el vocero del partido oficialista, del partido de gobierno, Gana Perú, ha hecho comentarios en este sentido. Quiere proponer una modificación de la Constitución para que la elección del defensor del pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional y del Banco Central de Reserva sean, digamos, elegidos, esa elección sea en un marco técnico y no político. No ha dicho eso, ha dicho que, eso es mi mejor interpretación, ha dicho que los criterios sean profesionales y de honestidad. Entonces lo que el legislador Delgado quiere es que haya presidente de la Unión dice, hay que una propuesta para seleccionar a los candidatos de todas estas entidades, la Defensoría, el TC y el Banco de Reserva, para que ocupen aquí está, estoy completamente perdida. Ha determinado, de acuerdo a ley, que se haga mediante invitación. Ahí ya está, invitación. Porque en procesos anteriores en los que se abría una nómina previa de candidatos y se difundía inmediatamente, se iniciaba una guerra entre los mismos candidatos, echándose barro unos a otros. Es decir, ya no propuestas de los partidos políticos, sino invitación. ¿Eso qué cambiaría? El Congreso tiene toda la atribución para determinar cuál es el mecanismo. En principio no hay un mejor mecanismo, sino se trata de llevar a cabo lo que menos daño pueda hacer al sistema. Me explico. En Estados Unidos, cuando se produce una vacante
para un juez supremo de la Corte Suprema Federal, que también dice lo que es la Constitución, es muy importante, es nominado por el presidente de la República, el presidente de la Unión, y es sometido durante varios meses al escrutinio del Senado. El Senado prácticamente revisa su trayectoria desde la universidad hasta su trayectoria profesional como juez, como jurista, como profesor de universidad, y se dio el caso en época de un presidente conservador que propuso a un juez del Tribunal de Apelaciones que tuvo inconvenientes con una anterior secretaria que lo denunció de hace 15 años de acoso sexual y tuvo que ser retirado. Y esto fue debatido y aceptado en el Senado. ¿A qué voy? Es cierto que muchos juristas pueden sentirse incomodados por un escrutinio minucioso, una sucesión de entrevistas duras en las cuales las opiniones y los escritos y los juicios que han podido llevar estén en telejuicio. Pero no se trata de elegir a un juez de primera instancia, se trata de elegir, en este caso, a 6 de 7 magistrados que van a decirnos a todos los peruanos cómo debe entenderse la Constitución en cada una de las coyunturas. Por tanto, la significación y la importancia es vital. Se ha dado la coyuntura, aparentemente desafortunada, de que se tenga que renovar a los 6 al mismo tiempo. El gran peligro es de que cada grupo parlamentario coloque su candidato, de forma tal que se reproduzca en el tribunal la correlación de fuerzas que exista en el Congreso, prácticamente anulando la necesaria imparcialidad y la independencia de cada uno de los magistrados, que, asumiendo que todos tenemos un determinado talante, una determinada convicción ideológica, hemos sido elegidos en inmensa mayoría por consensos, ganando amplios consensos, ya sea en un bloque de partidos o en el otro bloque de partidos que ponía al contendor. Pero entonces ahí los criterios son políticos. Siempre tienen que ser políticos porque la Constitución y la interpretación que vamos a dar es jurídica, pero también es política. O sea, hay un criterio político necesariamente. Por eso es que desde Kelsen en Austria y luego en Alemania nos elige el Congreso, el Parlamento, pero por una mayoría calificada que exige consensos amplios, de forma tal que no se elige al representante de una agrupación, se elige al que, habiendo sido propuesto por una agrupación, reúne la legitimidad y la confianza de otras agrupaciones más. De forma tal que confluyen personas que no tienen un pasado demasiado conflictuado, conflictivo. Y lo que estamos, en el peligro en el que estamos, ojalá que no se dé, es de renovar un tribunal que es muy importante para la vida del país, que al final solamente reproduzca la correlación de fuerzas que hay en el Congreso hoy día. ¿Y qué pasaría si, digamos, no sean los políticos, no sea el Parlamento exactamente quien decida o quien proponga, quien invite o quien convoque a los candidatos para el tribunal, sino que sea el Consejo Nacional de la Magistratura? Que, digamos... El Consejo Nacional de la Magistratura está dividido y tiene sus propios problemas hoy día. Y también está compuesto por personas que tienen un determinado talante, una determinada convicción ideológica. El problema de quererlo hacer apolítico, aséptico, es de que bien se podría tomar 4 o 6 juristas de trayectoria, pero que todos formen parte de un determinado grupo ideológico o de una determinada universidad predominante, o los que están más cercanos a una mayoría parlamentaria, o los que son políticamente correctos y van prácticamente a hacer una especie de club ideológico político sin mayor discrepancia. No todos los académicos son necesariamente personas correctas, porque eso sería aceptar la teoría de Platón,
que el rey debe ser el filósofo, el mejor filósofo. Eso obviamente no resultó. Cuando le tocó a Platón asesorar, tuvo que escapar de una isla vestido de mujer. Lo ideal es tratar de equilibrar los componentes. ¿Y cómo hacerlo entonces? Buscar los consensos y colocar a gente con trayectoria democrática, con respeto a los derechos humanos, pero que representen a la centroizquierda y a la centroderecha casi en planos similares, en peso similar. Y en cantidad similar. Así es, para que la lectura de la Constitución sea una lectura equilibrada, armónica, con los valores constitucionales. Nuestro país es un país de centro, es un país que apuesta al desarrollo, pero con respeto a los derechos fundamentales. Mayoritariamente de centro. Así es. Sustancialmente de centro. Ahora, ustedes, usted con la experiencia que tiene, ¿cree que este Congreso podrá renovar realmente el Tribunal Constitucional? No ha podido todavía elegir siquiera a los directores del BCR. ¿Podrá renovar el TC? Sí, si se lo propone, sí. El tema es cuál es el resultado. O sea, si se lo propone, lo puede hacer, pero tiene que cumplir también un principio de transparencia. La sociedad civil, no solamente las ONGs, sino todos los medios de comunicación, los colegios profesionales, los juristas de ya trayectoria y de edad determinada, tienen el derecho de saber quiénes son los propuestos, quiénes son aquellos que han logrado el acuerdo multipartidario, por lo menos durante 15 días, para poder opinar sobre ello. El peligro también es de que sometan a votación los nombres en bloque, BCR, Defensoría del Pueblo y Tribunal, y que al final, como nos ha sucedido muchas veces a los peruanos, terminemos dándonos cuenta muy tarde, o por alguna foto en caretas, de que la persona supuestamente incólume tenía antecedentes negativos. Entonces, lo mejor es poner en tabla, como se diría algún viejo juez supremo, durante unos 15 días quiénes son los nombres y que todas las personas interesadas y grupos sociales interesados investiguen la trayectoria y puedan formular objeciones antes de la votación definitiva. Oiga, el Perú debate siempre temas trascendentes con temas intrascendentes, temas importantes mezclados con temas que realmente no tienen ninguna importancia, y tenemos una serie de asuntos que se levantan cada cierto tiempo. Uno de esos temas, que cada uno le dará, pues digamos, el valor que le parezca, es la candidatura de la esposa del presidente Ollantaytamala, es decir, la señora Nadine Heredia. Hay gente que está discutiendo sobre si puede o no puede. Legalmente no puede postular. Pero ¿qué tendría que cambiar en la Constitución o qué modificatoria habría que hacer? La ley electoral para que pueda. Que impide una cercanía por consanguinidad con el presidente de la República en cuanto a la postulación. Eso tiene un propósito: impedir la influencia negativa del presidente de la República con respecto a una candidatura. Es relativo, porque al final de cuentas el presidente de la República también puede jugar los fondos y los recursos del Estado en procura de la candidatura de un líder de su propio partido. O sea, no es definitorio, no es definitivo el hecho de que incumpla la ley, incumpla la Constitución y delinca. Obviamente, usar los fondos del Estado es un delito. Es un delito. Que no es necesariamente cierto que porque la esposa candidatee, el presidente de la República tenga que delinquir. Bien mirado, podría darse el caso de que, al contrario, va a haber más observación nacional e internacional en ese caso, que en casos donde muchas veces pasa desapercibido la tercerización de fondos. Compañías constructoras, compañías que compran o venden al Estado, que sin que nadie lo note, terminan beneficiando aparentemente a un candidato rival del partido, del gobernante. Yo no lo veo no es un tema crucial. ¿Con cuántos votos, con qué voluntad se cambiaría esa ley?
El problema es de que tengo entendido que es no estoy seguro, que es una ley orgánica, tendría que ser con la mitad más uno del número legal de miembros, cosa que prácticamente hace casi imposible, por cuanto sería una candidata por las encuestas de significación, y ninguno de los grupos parlamentarios quiere tenerla en la palestra, salvo que ya al final, el último año, en los cálculos electorales, que en nuestro país nunca resultan correctos, Nadie puede hacer cálculos electorales en el Perú. alguien crea que le va a beneficiar su participación. Seguramente ese va a ser un intento para el último año. En el último año. Pero digamos, la ley sí se puede modificar. Sí, sí se puede modificar, y en sí mismo no sería inconstitucional. Inconstitucional sería desactivar los controles para el correcto uso de los recursos del Estado. El gobierno ha propuesto una ley que castigue el negacionismo, es decir, a quienes nieguen la barbarie que vivimos en manos de los terroristas. Y bueno, pues digamos, el texto de la ley es ambiguo. ¿Qué es lo que usted como magistrado constitucional piensa sobre esa propuesta? Yo me considero, con suma modestia, uno de los precursores del tema. Hay dos tipos de democracia, básicamente. Aquellas que han sufrido los embates de la violencia política, ya sea de derecha o de izquierda, y aquellas que no los han sufrido. Los que no los han sufrido, como Costa Rica, no necesitan instrumentos para defender la democracia más allá de la conciencia y de la civilidad, del voto cívico, de la cultura política. Pero hay países como Alemania que han sufrido enormemente, millones de muertos. En nuestro país, más de 30.000 muertos por la violencia de una ideología, el marxismo maoísta, que aún hoy en día germina en las universidades, en los sindicatos y en algunos círculos intelectuales e inclusive de trabajadores. Por tanto, el germen de la violencia aún permanece, de forma tal que sería necesario darle los instrumentos a la democracia para que no sea una democracia boba, como la misma teoría lo señala, la teoría política, sino sea una democracia defensiva. Nosotros tenemos el enemigo aún dentro. Por tanto, en principio, tenemos que dotar al Estado y a la sociedad de todos los elementos que sean correspondientes a la amenaza que sufrimos. Ahora, si tiene que ser contra la negación de un delito, o si tiene que limitar la libertad de expresión, todos los derechos fundamentales son limitables. Son detalles. Y el tribunal en su momento verá si son constitucionales o no mediante un test de proporcionalidad. Verá si hay racionalidad en la medida, si es la medida más idónea. Además, ¿desde cuándo defender el terrorismo forma parte del libre ejercicio de la libertad de expresión? Así es. O sea, hay momentos, como usted dice, coyunturas en las que una sociedad tiene que tomar un partido y ponerse de un lado. Y no vale la neutralidad, no hay espacio para la neutralidad frente al terrorismo. Es que no es el hecho de decir yo prefiero la U o yo prefiero la Alianza. Aquí el hecho es de que si yo niego la brutalidad o la perversión de una ideología y niego que las masacres realmente hayan sido propiciadas por la ideología maoísta de un grupo armado, y hablo y divago y miento a la sociedad y a los jóvenes, no estoy dando solamente una simple opinión inocente. Estoy sembrando para luego cosechar nuevos adeptos, nuevos militantes y nuevos asesinos. Así de grave es el asunto. Entonces, no cabe que el Perú sea una democracia tipo Costa Rica, tipo Suiza. No, nuestro destino, así no lo queramos, ya está marcado. Tenemos de aquí a varias generaciones constituir una democracia defensiva. Y obviamente limitando lo menos posible, pero con los instrumentos más eficaces, la libertad de expresión, la libertad de asociación, y poner frenos muy claros a toda aquella persona que divulgue la violencia o el mismo descrédito al Estado de Derecho, que es uno de los elementos
que se niega y se deslegitima para luego comenzar a discutir y comenzar a avalar la lucha armada. ¿Quién protege a la sociedad peruana, por ejemplo, de maestros senderistas? ¿No es cierto? Que tienen la posibilidad de decir desde el aula, ¿no es cierto? Desde el privilegio que le otorga ser el líder en el aula, las ideas marxistas, maoístas de estos terroristas, Por ¿no es supuesto, cierto? claro, alguien podría decir, pero están menoscabando su libertad de trabajo. Es que todas las libertades son limitables, nada es absoluto. Yo, por ejemplo, yo he participado en la sentencia de la carrera pública magisterial. Y ahí, ¿qué dijo el tribunal? Dijo, en primer lugar, el sistema educativo, la educación pública, existe solamente en la medida en que beneficie al alumno. Los profesores, los empresarios, los accionistas de los colegios, son temas coyunturales, adjetivos. Lo que importa es el alumno. Por tanto, si un profesor ha tenido antecedentes o ha sido sancionado o es acusado simplemente de una conducta deshonesta sexual con menores de edad, no puede quedarse en el aula. Tiene que salir al ámbito administrativo. ¿Por qué? Pero, oiga, pero su derecho es que, puestos en la balanza, prefiero evitar un hecho que va a traumar a un niño, lo prefiero y menoscabar el derecho al trabajo. Igual, un maestro que ha sido condenado por senderista, por terrorista, no puede enseñar en un aula. Tiene toda la posibilidad del mundo de readaptarse, de redimirse y de contribuir a la sociedad, de elaborar un proyecto de vida, pero no en una zona sensible. Obviamente, no en la policía, no puede ser oficial de la Fuerza Armada, no puede ser profesor de aula, ni universitario. Otro tema también es que nosotros, en gran medida, la sociedad subvenciona a universidades públicas que están muy influidas por la violencia y por la prédica de ideologías de violencia. Claro. Y el adoctrinamiento terrorista comienza en las universidades. Y las propias autoridades lo niegan, por miedo. Pero es que hay alguien que pueda afirmar realmente que en este momento Sendero no tiene presencia en San Marcos, que está siendo contrarrestada por las autoridades, por los grupos democráticos, etcétera, pero que existe presencia, existe un nivel de dominio. Por tanto, el Estado y la democracia no puede permanecer de una manera inocente, cándida, ante el resurgimiento de este fenómeno, que no busca operar el próximo año, pero que está tomando fuerza para el futuro. Entonces, que nos pase una vez, a cualquier sociedad le puede pasar, pero que nos pase por segunda vez, la historia nos juzgaría muy fuerte, ¿no? Por supuesto. Y somos los actores actuales los que seremos los responsables. Este va a ser un debate intenso, pero va a requerir mucho valor de quienes piensan que el Estado y la democracia deben tener herramientas defensivas, como usted ha dicho muy bien. Hubo recientemente un escándalo, un papelón, en realidad protagonizado por nuestro Estado, por el Estado peruano, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dos titulares, tanto el presidente del Poder Judicial como la ministra de Justicia, pues han salvado el problema separando a las personas que protagonizaron el incidente. Pero ¿eran ellas las responsables? ¿Eran los procuradores los responsables realmente o llevaban mensajes encontrados desde las fuentes, desde las instituciones que representaban? A ver, aquí realmente no sabemos exactamente, y posiblemente nunca sabremos, cuál fue el contenido de la reunión de coordinación previa. Pero lo que sí sabemos es de que los que llevaron no el caso que ya está planteado, llevaron el pedido de información del Estado peruano a la Corte, fueron los familiares. No se trataba de un informe de fondo, se trataba de la necesidad de dar una información suficiente que pudiera decir, por ejemplo,
una sala de la Suprema ha dado esta sentencia, el Estado no está conforme con ella, el Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo han presentado una acción de amparo, proceso de amparo, que está por resolverse por los jueces peruanos, tanto del Poder Judicial y quizás en última instancia por el Tribunal Constitucional. Por tanto, señores, nosotros estamos dentro de las instancias nacionales atacando el problema. Punto. Ese debió ser la Ese respuesta. fue el informe. Nos pidieron un informe. Oiga, ¿qué ha pasado aquí? Ese era el informe. No teníamos por qué exhibir las contradicciones que sí existían. Pero ¿para qué exhibirlas? Este es un caso más de lo que siempre se ha notado. La respuesta del Perú como Estado ante el sistema internacional de derechos humanos es deficiente, no tiene ninguna estrategia y siempre está, prácticamente a la deriva. Y de eso se aprovechan precisamente aquellas personas que quieren deslegitimar al Estado peruano y al Estado de Derecho del Perú. O debilitarlo. Para fines perversos. Por supuesto. Gracias, doctor Álvarez. Muchas Muy gracias, amable gracias. por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Vamos con Patsy Bendayán, la información comercial, y vamos a volver con Juan Paredes Castro, el editor central de política del Diario del Comercio, que vuelve de unas merecidas vacaciones y retoma su columna y mira quién habla. Volvemos con él.